Estaba buscando la sensación. Sí, había algo que Comiendo divertido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mucha falta, pues. Bueno, chicos, arrancamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, te subí las notas, creo que. Sí. La verdad que los exámenes fueron bastante buenos. La idea de la clase de hoy, los resuelvo los exámenes, el pizarrón, aclaramos dudas, les entrego los exámenes, los revisan. Y después seguimos con los próximos temas. Tengan en cuenta que a los que les fue mal tienen dos recuperatorios en vez de uno, o sea que no se preocupen. Y nada, a mi criterio, el examen era bastante muy parecido al simulacro. A uno le faltó un poco repasar. Pero bueno, nada, tienen tiempo para. Entiendo que está con un montón de materias y demás. Hay recuperatorio, así que no, los que quedaron ahí medio relegados con el examen no se preocupen y a seguir adelante. Así que bueno, si les parece, lo resuelvo en pizarrón. Sí, el que tiene alguna duda ya las elimina del pizarrón y después es más fácil cuando empieza la lección. Poniendo por puntos, si no me alcanza el pizarrón voy borrando, pero nada, el punto 1, para los dos exámenes, los dos temas era igual. Era Harvard. Y después era teoría, ¿no? Era muy similar al que habíamos dado en el simulacro, ¿no? Explicar. Algunos que me explicaron la arquitectura que estaba acá plasmada en el examen. No está mal, pero faltaban algunas cosas por ahí. Yo lo que les había dicho en el simulacro y antes de empezar el parcial, es que se basen en lo que habíamos aprendido, ¿no? Todo en la arquitectura. Igual no pasa nada, no es que desconté puntos por eso, pero básicamente era el mismo punto que habíamos hecho en el simulacro. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Y les había pedido, por favor, que no quería, que quería promocionar, no me ponga voz de datos, ¿no? Monosilábico, nada, pero bueno. Ese igual estuvo bien. El de memorias y buses. Me pareció muy similar al que hicimos, ¿no? En el simulacro también. El tema 1 era N, era igual a 20 bits. El A le pedía cantidad de direcciones, era 2 a la N igual a 2 a la 20. Esto me daba
un número gigante, 0,48, 176. Direcciones, importante esto, la unidad. El punto B era el tamaño total de la memoria. Acá era este número, que era 2 a la 20 por un byte. Lo único que cambiaba era este número, que quedaban bytes. ¿Ya? Y esto creo que lo pedía pasar a megabyte, que esto lo dividíamos por 24 varias veces, era 1 megabyte. No, está bien. Y después está la pregunta, la C, el punto C me decía, si queremos duplicar la capacidad de memoria, ¿de cuántos bits debería ser el U de direcciones? Dijimos que si aumentábamos el U de direcciones en 1, duplicaba la posición de memoria, entonces n era igual a 21. Y eso me permitía que duplicar la cantidad de direcciones de memoria, para la redundancia de mi memoria. ¿Está bien? Y después decía, explicar la importancia, bueno, era algo teórico que habíamos visto también cuando vimos el tema. La importancia, vimos el ejemplo de Windows 7, era la misma pregunta, era muy similar, había explicado lo mismo. Después el D era un multiple choice, le sé justificar hasta las verdaderas, ¿eh? Todo mucho, todo muy bueno. Siempre se pide justificar la falsa, ¿no? Pero bueno, nada, ¿cómo para complementar? Si no se equivocaban, podían justificar sin problema y tenían de guía un poco la respuesta. Acá era la A y la C. Que decía, el bus de datos se encarga de transportar datos e instrucciones, dependiendo del modelo, y el otro, el ancho de banda de bidirecciones, determina la máxima capacidad de la memoria del sistema. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Vos después se los entrego, para que... Sistema de representación, el punto 3. La pregunta era, observando el taller procesador, tiene capacidad de almacenar números de positivos y negativos, por ende que la complementa 2. Hay muchos que me pusieron overflow. Es complementa 2, no overflow es un flag. ¿Vale? El B, bueno, era un poco lo que habíamos, un ejercicio igual. Para pasar el menos 38. Lo hago fácil, lo tenemos en el loco. En el simulacro hicimos un ejercicio igual, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Acá alguno de vuelta se equivocó, o le faltó agregar estos dos ceros, entonces pusieron complementa 2 de los 6 bits que quedaba mal. ¿Está bien? Eran esos tips que le había mencionado. Después el punto B era también, necesitaba un número decimal, había que pasarlo a binario y a hexa, exactamente igual que el simulacro. Era el número 40. Esto me da un binario 0010. El hexa me da 28. ¿Está bien? Después seguía esto. El punto C, el D. Si tenemos una variable tipo
unsigned integer, un byte, la memoria binaria sin signo, y le estoy diciendo binaria sin signo, número positivo. Representar solo número, bueno, 0, 1, 2, le especifiqué exactamente que era el número positivo, indicar cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Acá tenían que hacer el tema de los rangos, ¿no? Tenían que hacer a dónde abarcaba el rango binario sin signo, de 0 a 255, porque era la palabra de un byte, y las correctas eran la B y la C. Ahí se ocurre un desbordamiento o acarreo, debido a que no podemos representar el número 256, ¿no? Y dice, ¿cuál es una variable de 2 bytes? Podemos representar el 256. La B y C, ¿cómo no? Eran las correctas. Después se elera, si tenemos una variable de tipo entera, de 2 bytes, acá con complemento 2, ¿cuál será su rango de representación? Tenían que hacer lo mismo, pero con los rangos de complemento 2, ¿no? Y acá, la única que da es la C, ¿no? Con una variable tipo unsigned integer de 2 bytes, podemos representar el número 16.768, porque el anterior dice bien claramente no podemos representar, entonces ahí quedaba afuera. Entonces la válida era la respuesta C. La F era de los números flotantes que habíamos visto en la IEEE. Habíamos visto, ¿se acuerdan que dijimos que eran de 32 a 64? Vimos la de 32 bits, que era para float, doble float, eran de 64 bits, por ende tiene más precisión el doble float. ¿Saben? Entonces las que eran verdaderas eran la C, la B y la C, que si una variable de tipo double tiene mayor precisión que una de tipo float. Lo habíamos visto. Una variable de tipo double ocupa 64 bits en memoria, ¿no? El doble era de tipo float. Tipo float, ¿se acuerda que vimos? La mantilla y todo eran 32 bits. La de 64 es el doble. ¿Saben? Entonces me queda que la B y la C eran las verdaderas. Total de flags. Lo vamos por acá. Ok. Nunca me dan un color negro en función. No, no, no. Siempre la tiraré, por eso. Y que la que tiene el utilizo. Todo diferente. Dejo el flujo y luego cuando le saca la esencia de cuarto, estoy cada vez. ¿Cuál es la cada una? Sí, dos, cuatro. Entrevisté. Presente. Pero sí, porque voy a tener que llamar. Mira, todavía no era nada. Sí, no. No, para este caso,
daba que el carry se prendía, esto lo podían ver inmediatamente, después tenía que hacer la cuentita, le daba fuera de rango, le daba el congruente, ahí corroboraban, hay algunos que hicieron la cuenta y pusieron carry igual a 1, había dicho que necesitaba que me pongan todo el procedimiento, que era lo mínimo que pedía para que vea que entendieron cómo se hacía el cálculo. Era sencillo, muy similar a lo que veníamos haciendo. Para el carry se prendía, lo tenían que justificar, lo justificaban de esta manera, daba así. Después el overflow no se prendía porque acá tenían dos números negativos. Tenía que hacer complemento 2. Entonces, acá uno se olvidó y me puso más 128. No pasa nada, no. Pero como eran números negativos, luego complemento 2 me quedan menos 28, menos 100. Y este cuando le hago complemento 2 queda exactamente igual, pero me queda negativo. ¿Está bien? Se me queda menos 128. Si te hago esta operación, me da que es congruente. Lo puedo representar. Así que no se prende el overflow. ¿Está bien? Pero claro que hay una batalla. Eso es un poco que es la incógnita. Sí, también en sí se van a poder. Era 2 por el evangelio que hizo. Pero no me acordaba de sí. Sí, sí, pero viste que hizo el tamaño máximo. Entonces, yo soy la que me quiero ver. Está preparada. Bueno, me lo vaya. Entonces, se pensé que igual en una, pensé que es productor de televisión, como el proyecto Me comporta así también. Lo hice con 2 entradas, no le compliqué la vida tampoco. Hay alguno que no se olvidó, no vio la NAN, el puntito. Lo que les pasó eso no es que le puse todo mal el ejercicio, pero nada, la imagen estaba clara, porque algunos me van a decir, no se veía, se veía bien. Ese era el examen. Después el último punto que se ve que la mayoría no llegó a repasar en la última clase. Dije que iba a tomar algo de eso. Yo recalco porque para que no me llamen mentiroso, porque está todo grabado, ¿no? Porque le dije todo lo que le iba a tomar, se lo dije. Y era, bueno, en un caso era el half-father y el otro el fular, el que sabía hacer el half-father sabía hacer el fular. Cómo estaba compuesto, vimos un poco cómo estaba compuesta la ALU, la parte lógica, la parte aritmética, tenía una parte que sumaba, otra que restaba, otra hacía otra parte lógica, no pedía demasiado. Después se acordaban el circuito, y después lo repasamos de la PPT. Era similar, tenía bien claramente, habíamos visto cuál era la limitación del half-father con respecto al full adder, ¿no? Que el half-father dijimos que podía hacer sumas muy limitadas, ¿no? Por eso se sumó el sumador completo. Y la tabla, la verdad, de ambos, que también la habíamos visto en clase, que no eran tan difíciles. Eso era el examen, chicos, del tema 1. Así, lo que era el tema 1, ¿ven algo que les suene raro? ¿Les pareció complejo el examen o...? Tampoco me acuerdo qué tema era, ¿puedo ver los exámenes? Ahora yo lo resuelvo, si quieren sacarle foto, ¿por qué? Porque a mí me sirve que ustedes lo vean hecho y después se evitan un montón de preguntas también. Ahora hago el otro tema, ¿está bien?
Y ahora cuando terminamos el otro tema, se los entrego y lo revisan. ¿Puedo borrar acá? No. Sí, pero por ser para la materia, para de la puerta. Ese video que me ha hecho No, tema 2 era el mismo diagrama, así que era la misma organización. Ha cambiado a 32 bits. El de la grande, Boa. Eran las mismas preguntas. Yo no entiendo esa pregunta que decía eso de duplicar. ¿Por qué sería uno más y duplicás el tamaño? Porque habíamos dicho que cuando vos aumentás en un bit el bus de direcciones, lo que terminás haciendo es duplicar la cantidad de direcciones que vos podés direccionar en tu memoria. Es más, si vos haces la cuenta, te da totalmente el doble. Si vos haces 2 a la 33, te da que podés hacer 8 GB. Podés direccionar 8 GB de memoria. ¿Y haces la cuenta? Entonces con esa cuenta te das cuenta que yo les había aplicado el truquito. Si yo sumo un bit más a mis direcciones, ya con eso ya lo duplico. Claro. Entonces por eso con esa cuenta ya está. Como que me la complemento a 2. ¿Y qué sería si le duplicás? O sea, yo creo que en él se había contestado que con él duplicás el tamaño. Entonces, ¿qué significaría multiplicarlo en vez por 2 bytes? Que el tamaño tipo de tu palabra sea. No, claro, ahora lo que yo les había explicado era que simplemente, más, te das cuenta si haces la cuenta. Si yo hago 2 a la 33, me estaría dando, yo podía direccionar ¿cuánto? El doble. El doble. Y esa era la pregunta que yo le quería hacer, ¿no? ¿Cómo hago para, si yo quiero duplicar mi capacidad de memoria? ¿Cuánto tengo que tener mi bus de dirección? Ir a sumarle una. No.
Bueno, acá les voy a dar el 54, tenía que pasar a binario, 0, 0, 1, 1, 0. Ya sean complementos, pero el otro tema era similar, eran ejercicios similares, pero cambiaban obviamente la numeración. Y al final normal. Me dice los la máquina El de Flash también era, bueno, similar como todos. Carry prendía, luego el prop también quedaba fuera de rango. Negativo y 0 quedaba fuera. No, esto no es lo mismo.
Bueno, ahora Como repaso, es lo mismo, esto era igual, cambiar el ejercicio, esto era evaluado, daba 4 GB, la teoría era lo mismo. Si acá cambiaba, era otro número, lo mismo de acá, la teoría era lo mismo, cambió este ejercicio, me daba ese resultado y te comportas, estaba así. Ahí hice bien desglosado para que les quede. Y la última pregunta era por el full-add, ¿no? A diferencia del otro tema. Eso era el examen, chicos. tienes la falla rate. ¿Alguna duda con esto a priori? ¿Alguno se mareó con algo? Bueno, la idea es, lo voy entregando, les pido por favor no le saquen foto porque no me piden eso particularmente, no le saquen foto, voy a ir repartiendo de a 6, 7, 8 exámenes, lo miran, lo revisan, me lo devuelven. A medida que me lo van devolviendo, voy entregando el resto también. Vamos al tema 1. Sales Alonso. ¿Me pago? ¿Me pago? No. Joaquín López Cerne. Giovanni. Lorenzo Victoria Moreno. Juan Ignacio Vivardi. Leonardo Lamier. Andrés Meso y después. Para que no tengan duda y ser bien transparente, este valía 1 punto, este valía 1,75. Este valía 1,75. Este valía 2 puntos, este valía 2 puntos, y el del 6 creo valía 1,5. Está todo fríamente calculado. El que saca, que no llegó a, es 2, es porque no llegó al 60% del examen correcto. O por lo menos ni raspando. Por eso, las pautas que tiene la facultad. De 6 deberían tener mínimo 4, a pesar de contacto, ¿no?
Está en el grano. Ahora pónganse las pilas con el segundo parcial, porque es después del segundo parcial. Hay cosas que vos necesites, me avisás y lo repasamos. ¿Qué más tiene el parcial? ¿Alguien más tiene parcial? No. Manuel Herrera. Fernanda. Raúl Ariel, Cantero. O nuevamente eso es sí. Era medio confuso. Porque para un modelo sí, para otro modelo no. Por eso dije, no, cuando yo elegí el examen, no seguí por el punto anterior. Pasan la igual, no se lo puse mal a nadie. Lo marqué, pero no lo puse mal. Pues sabía que iba a ser después confuso, porque en ningún momento pongo el punto anterior para Yo soy español. La dirección electrónica. No, pero al final. Sí. Para la próxima no. No, y Igual fíjate que después te digo que después digo que digo mal, digo que es acá digo que es
Los nervios son los nervios. Bueno, yo la No, yo no sé. No, estoy por pensar mucho que. Bueno, después. Hacemos esto. ¿Cómo no sé? Se ve. Porque más o menos no sé. ¿Cómo se qué? ¿Qué más tiene para devolver? No, pero este es el caro. La verdad que viene ese. Sí, la negativa. Por eso. Sí, es lo que vi. No, se está resuelto. Azucarero no viene. Porque creo que Matías Barengue. Berengue, perdón. Vale. Bueno, devuélvanme los. Vayan devolviendo 9, pero 9. Bueno, que alguien que lo sigue, porque por un momento te sigue. ¿Alguien más tiene para devolverme? ¿Está bien? ¿Lo devolvés o...?
Alexander Merle, no. Renzo Imperio Marino. Bueno, cuando me devuelven eso, empiezo con el otro tema. ¿Hay más que el examen? ¿Alguien más tiene tu barrio? ¿Quién me quiere pelear, Zumarena? Ahora no, tirás. ¿Alguien más tiene ese? ¿Sabes? ¿Vamos? ¿Todos me lo dieron?
Estoy complicadísimo. No, yo te lo tengo que buscar porque. Sarabia Moreira. Pero yo pensé que era para cada vez el neno chiste cuando te la playa. No, ya no lo hice. No, hablo también, solo para escribir cuando empezó a decir que no sabíamos qué era. Pero de verdad, para cambio, sí, pero eso a veces eso pasó que no a lo que sea Yo lo que dije bueno de Irani. Pero pasa que demasiado. Y claro, yo le hice cuando banana, otro 4 años, yo en el bloque de Son los nervios de la primera parcial. Fíjate eso, observamos la garra, pero Luciana. Longas. Ezequiel. Pero pasa que no, el otro no, porque ya digo, todos
Zanini y Ezequiel. Matías Rodríguez. Estoy haciendo. Una que puso a ver, después en la vergüenza era una noche. Entonces son unos 70 puntos, vale el primero, o el segundo vale 1,75, el tercero otro 1,75, este valía 2, este valía 2, el otro valía 1. No se te ocurra dejar por esa broma. No, porque hay un par de cosas que te ponen había puntos. Por eso, yo lo tito así. Pasa que el tema es el 60% del examen. Sí, sí, cuando vi eso, cuando dije. Más tiene para volver. Y ponerlo 10 más de 1, más los 0 y el 1. Sí. Pero estoy llamando de vuelta, por eso. Gonzalo Osman. ¿Man? Sí. Santiago Portillo. Santiago Portillo. Valentina Garrido no vino, yo estoy dando la vuelta. Fabi no estaba. Bueno, en la clase que viene los traigo. Creo que no. ¿Me falta alguien que no haya visto el examen? No. ¿Cómo es tu apellido? ¿Tu apellido? No le debe. Sí. Yo, Valentina. ¿Qué más? ¿Tu apellido? ¿Tiene para devolverme? ¿Alguien más tiene examen? Por favor, te lo digo así. ¿Alguien no llamé? ¿Todo bien?
para que corrija. La probé. No, pero eso no me parece. ¿Alguien se quedó con algún examen, chicos? No hace falta. Después te lo reviso, cómo empezó. No. Pasa que lo punto de tiempo que el 4 el PS2. Y cuando salí se pasó. Lo reviso igual cuando llegaste. Bueno, lo reviso. Fue por eso que no te puse, porque si vos me decís que te equivocaste de ponerle como algunos, en el otro ejercicio eran todos cero, y puso todo uno, pues salió un negado, pero o por ahí te equivocabas en una salida, te doy, tengo puntos, pero bueno. Me cago yo lo que hice en el tramo, fue por eso. Bueno, está bien. No pasa nada. ¿Alguien más tiene exámenes? Sé que no, pero sí como que que antes me salía limpio. Yo voy a decir la parte
No, 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 es No, no salga hoy. Creo que Si algún día, 3 días, no lo sé nada de un curso de SAPS. Para gestión de proyectos. Bueno chicos, nada, como último mensaje, a que no pudo probar, a seguir adelante, es recuperatorio. Estoy acá para ayudarlos para cuando tengan que recuperar, porque aquí se les ocurra dejar la materia, que la verdad no tiene sentido. Para esos casos, nada, pónganse ahora, a partir de ahora, el segundo parcial importante, meter el segundo parcial, es mucha teoría, la realidad es que es mucha teoría, solamente la parte práctica es assembly, que la intención de assembly es interpretación de lenguaje de máquina. Vamos a ver el MSX88, voy a tratar de hacer lo más ameno posible, así que no decaiga, seguir adelante, ¿no? Así que, bueno, el objetivo de la clase no creo que lleguemos acá a simple instrucción porque se hizo bastante tarde, pero vamos a ver un poquito de qué se trata del alto al bajo nivel, el concepto ese, ¿no? Del alto al bajo nivel. Vamos a empezar a ver el ISA, o sea, la tercer burbuja que tenemos pendiente, ¿no? A priori, que es el MSX88. Vamos a aprender un poco. Es un Intel X86. Es bastante viejito, les comenté varias veces. Bueno, nada, hoy lo vamos a conocer. No me acuerdo si le subí.
la hoja del datasheet. Bueno, lo busco por ahí. Y nada, bueno, el ciclo de instrucción seguramente lo vamos a empezar a ver la clase que viene. ¿Eh? Es un poco la intención de la clase de hoy. ¿Se ve? No hay tiene mucha luz la pantalla. ¿Vamos bien? Volvemos a los orígenes, así empezamos. La primera clase pasó rápido, ya pasó casi la mitad de la materia. Vimos tecnología, de tecnología vimos bastante, ¿no? Parece que no, pero vimos FLAC, vimos compuertas lógicas, vimos un poco de transistores, vimos un poco de la historia, vimos bastante a bajo nivel, vimos sistemas de numeración, todo el sistema de numeración que vimos, cómo calcule, cómo funciona el computador a bajo nivel, vimos bastantes cosas. De organización, vimos los dos modelos principales, que hoy por hoy los modelos que trabajan son esos, y obviamente están más bajados recontra optimizados por un montón de cosas que vienen pasando en la evolución de la tecnología, básicamente se basan en esos modelos. Vimos von Neumann y Harvard. De tecnología vimos la ley de Moore también, vimos un par de cosas. Y la verdad que ahora, bueno, nos toca un poco abordar el pilar de la funcionalidad, o que le llamamos ELISA, que básicamente es cómo hacemos todo lo que, en base a la tecnología, en base a la organización, cómo podemos implementar esas características, ¿no? Acá básicamente es donde entran en juego por ahí ustedes los programadores, cómo se explota la arquitectura en un computador, ¿no? Que obviamente ustedes están entrenándose y estudiando para poder programar, ¿no? Hoy por hoy la era de la programación es muy compleja ya, me refiero a compleja en qué hacemos nosotros, qué hace la IA. No sé si alguno trabaja de programador, netamente, todavía no. ¿Sí? ¿Y cómo hacen para distribuir el horario de laburo? O sea, ¿laburás full programación o digamos, usás mucho la IA, ¿no? Para grabar código? Te saca. La puedes usar si querés, pero generalmente yo programaba. Ah, bien, mirá. Generalmente no te da. Bueno, en eso que querés está bien. Es muy particular. Yo hace, creo que 2 cuatrimestres atrás, tenía un alumno que programaba en COBOL. Y yo le digo, bueno, le pegaste porque, bueno, hay bancos todavía que tienen COBOL implementado y no saben cómo sacarlo. Porque no hay gente la generación que sabe esos lenguajes, ya tienen 70, 80 años. O sea, ¿eh? Cheque blanco. Claro, le dan un cheque en blanco. ¿Cuánto querés? Y vení y así, ves como tal cual, pasa eso. Bueno, mirá, lo que haces, ese lenguaje es muy particular. Sí, sí. Bueno, en tu caso, claro, vos sabés mucho más que la IA, porque no hay, no hay por ahí mucha información por ahí que te pueda recomendar, ¿no? Bueno, nada, pero bueno, esta parte de la funcionalidad hace poco foco a ese punto, ¿no? Es un poco acá, le traigo esto porque lo traigo como para bajarlo a tierra y hacerlo mucho más, llevarlo a otra dimensión, como quien dice. Quiero ir de Buenos Aires a Montevideo, como voy, puedo ir en un montón de opciones, tengo que ir. Puedo ir en micro, puedo ir en barco, puedo ir en avión, puedo ir un montón de maneras. Pero si yo no tengo las bases de cómo poder ir, si yo no tengo un transporte, si yo no tengo un puente, si yo no tengo un barco, yo no me puedo transportar. Entonces, un poco lo que yo quiero que se lleven es que la parte de la funcionalidad es fundamental. Sí, de base tengo que tener una tecnología que me permita a mí meter una funcionalidad en una organización. Yo no tengo una organización y una tecnología en la arquitectura en computador, nunca voy a poder tener una funcionalidad, una característica, ¿no? Y ahí es donde yo le digo que entran ustedes, que entran las personas. Yo en su momento programé, nunca fui programador nato, pero he programado y nada, la funcionalidad la terminan poniendo ustedes, ¿no? El valor agregado. Después vamos a ver un poquito cuando veamos arquitecturas avanzadas que particularmente
lo que potencia la arquitectura son ustedes. O sea, la arquitectura está, y si no la explotamos, va a quedar ociosa. ¿Está bien? Porque el 80 o el 90% de las tareas de la arquitectura en un computador son secuenciales. Si yo no hago que la arquitectura paralelice procesos, programas, va a ser secuencial, lo va a terminar resolviendo el procesador, el CPU tradicional que tenemos hoy por hoy en cualquier computador. ¿Está bien? Bueno, y como para dar una introducción, ¿no? De cómo por allá empezó todo esto y empezar a entender un poquito de cómo viene del alto al bajo nivel para poder darles contexto de cómo es ese caminito, ¿no? Y para que entiendan de dónde viene el lenguaje de assembly o el lenguaje de máquina, que lo van a escuchar de ese modo también. Viene de antaño, ¿no? Habíamos visto ya por la clase que ni se la tomé, la evolución de la arquitectura del computador desde el Abaco, ¿se acuerdan? Bueno, en los años 50 aparecían computadores, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, fíjense, la IBM, creo que es de años 50, la IBM 650 aparecía allá por los años 50, si no me equivoco. Y fíjense que tenía un lenguaje ensamblador. Un lenguaje ensamblador, acá no había sistema operativo, ¿estamos claros? No hay sistema operativo, no había nada. Y su lenguaje ensamblador que salió se llamaba SOA. Particularmente para este maquinón que está acá, se acuerdan que eran gigantes y consumían un montón. Bueno, después, bueno, esto es una evolución, ¿no? Después aparecía el IBM 704, fíjense, su lenguaje de assembler o assembly se llama SAP y no es el sistema que todos conocemos financiero. Después estaba la PDP-10, que tenía otro lenguaje de assembly, Macro 10 llamado. Después apareció Apple II con un lenguaje de assembly llamado Lisa, ¿no? O sea, ¿qué ven? ¿Qué sacan como conclusión de esto que vemos acá, ¿no? Cada arquitectura, cada computador que salía al mercado, ¿qué era lo que tenía debido? Un lenguaje assembly particular para esa arquitectura. ¿Está bien? ¿Y eso escala? Es una locura, ¿no? Imagínense que, si bien hoy existe, porque existe, el lenguaje de bajo nivel existe para las empresas que ya todos conocemos, existe, pero por cada computador que salía al mercado, tener un lenguaje assembly era una locura, ¿no? No escalaba. El muchacho los ingenieros que diseñaron esta arquitectura, para hacerla funcionar, tuvieron que codear este lenguaje assembly para particularmente esta computadora o este computador. Lo mismo para el resto. Pero quiero que se llenen de esto que así empezó todo, ¿no? Todo era escribir el lenguaje assembly a bajo nivel. Un lenguaje muy duro. Creo que hay un muchacho que yo lo he visto en las redes que el muchacho es un crack y se dedica a hace programas o el flaco hace básicamente programas en assembly que los puede representar en lenguaje de alto nivel. Después búsquenlo, a ver si no les voy a pasar después el nombre. O sea, el nivel de código que tenés que hacer para poder, ahora vamos a ver, ¿no? Un poco, el nivel de código que tenés que hacer en lenguaje assembler para lograr, por ejemplo, cosas como las que hoy por hoy tenemos, que esto supera esta PPT, o sea, quedó, no sirve más nada. O sea, la IA hoy por hoy nos mató, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para hacer un programa para reconocimiento facial, para análisis de tráfico, todas las cosas que hoy por hoy ya tenemos? Es imposible, ¿no? Es imposible poder hacer un programa con assembly de estas características, ¿no? Ahora podemos ver qué nos salva a nosotros de no saber o de ser, yo siempre digo lo mismo, ¿no? De ser expertos en assembly, ¿no? Porque la verdad que es un lenguaje muy duro y resuelve muy poco, ¿no? Con pocas instrucciones. Entonces, no sé si se acuerdan, el traductor de Google cuando recién empezó, era un desastre. No sé, son chicos, pero esto cuando recién arrancó era menos confiable que los políticos en otro país, pero bueno, nada. Lo que, ¿eh? Tal cual. Pero bueno, nada, lo que quiero que se lleven es que hoy por hoy en el mercado, si bien hay digamos, posiciones y hay ingenieros que hacen
programadores en Assembly, no es lo que el mercado por hoy, a mi entender, está pidiendo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Por eso ustedes por eso ustedes no aprenden Assembly 3, 4 materias en la carrera, sino que aprenden lenguaje de alto nivel, que son los que están viendo ahora, hoy por hoy, ¿no? Si están viendo Python, que están viendo Java. Bueno, Python es scripting, es muy útil, pueden hacer un montón de cosas. No sé si a uno le gustan las redes o la parte de networking, no sé qué. Si a uno está orientado a eso, David Bombala es un muchacho que todo lo que es la parte de redes la hace con Python y hay un montón de cursos que hace online en Java, están muy buenos. Pero bueno, nada, es un poco para que se lleven ese concepto. Esto lo saqué, seguramente la vieron a la serie, se llama En pocas palabras, creo que no está en Netflix. Esta la saqué de ahí, este slide. Y hay un capítulo que es el capítulo 2 de la temporada 2, creo se llama Programación. No sé si está todavía, si está en Netflix, pero está bueno, son 20 minutos. Habla netamente de todo lo que estamos viendo en la materia. En pocas palabras. Eso. Creo que la segunda temporada tiene un capítulo que se llama Programación. Son 20 minutos y es un resumen de un poco de todo lo que se ve en la materia. Y un poco habla de estos niveles, ¿no? Del alto al bajo nivel, como estaba mencionando recién. Acá, bajo nivel, ¿qué vimos? Vimos con puertas, vimos flags, transistores, etcétera. Esa es la low abstraction, básicamente, ¿no? Esa es la parte del hardware o la parte física de los circuitos. Después, yéndonos un paso más adelante, tenemos la parte del sistema de numeración. O ceros y unos. Que la parte binaria, ¿no? Que es como el computador interpreta la información. Por acá, paso más adelante, tenemos los lenguajes de assembly. Como les dije, nosotros vamos a estar viendo el MSX88, que es nuestro procesador. Como les dije, es viejito, pero tiene varias set de instrucciones que se pueden hacer un montón de cosas. Y después alto nivel, básicamente son los programas o los lenguajes de alto nivel que ustedes están viendo, ¿no? Java, Visual C, C++, o Python, scripting, Python. ¿Qué están viendo? ¿Qué otra cosa ven? Bueno, ABAP, COBOL, todos esos lenguajes de alto nivel están metidos acá. Y después, si queremos más arriba, ya tenemos los frameworks, ¿no? ¿Qué framework que estoy usando? O sea, Real Native, sé que están usando ahora, pero son los más conocidos. Entonces, la idea es que nosotros vimos de bajo nivel cómo empezó, vimos un poco de tecnología, vimos sistema de numeración, vimos cómo se comporta, cómo habla el computador, y bueno, ahora estamos acá. ¿Quieren que cortemos media hora y después arrancamos de cero? Porque si no me va a cortar en medio. Ahora sí.
Sí.